El tercer y último caso es el de Gómez Palacio, Durango, que tiene que ver con la generación de conocimiento y el principio de confidencialidad. Aquí teníamos dos, pero seguramente ya se me va a acabar el tiempo. El que más me gustaba era el de Nuevo Laredo, que es el que compartí con Alejandra para las memorias. Pero como ya lo había compartido, mejor traje otro que sea un poco complementario. Pues a ver qué les parece. De todas maneras tienen muchos elementos en común, ¿no? Bueno, ustedes ven ahí la zona de La Laguna, que es una zona de 4 grandes municipios correspondientes a su vez a 2 estados, 2 del estado de Zacatecas, 2 del estado de Durango, y que forman una sola zona metropolitana de cerca de 1 millón de habitantes, ¿no? Ahora bien, antes de pasar ahí me gustaría leer algunos antecedentes, ¿verdad? El periodo 2006-2012 se relaciona en mi estudio con el declive acelerado de la escena del rap, del hip hop y del rap en particular, entre otros factores por la violencia. No nada más por la violencia, los propios actores mostraron de que antes de que arreciara la violencia, el rap como economía misma, es decir, el nacimiento de lugares solo de rap, algo que es realmente novedoso, empezó a declinar, ¿no? Digamos que la violencia, un poco como en el caso de la empresaria, lo único que hizo fue terminar de aplastar lo que ya iba en declive, ¿no? Existe un discontinuo, en este sentido de la violencia, existe un discontinuo agravamiento de la violencia e inseguridad en la región debido a que los periodos siguen la lógica de la guerra declarada por la administración calderonista o esta actual contra los cárteles de la droga o las organizaciones del crimen organizado y por otro lado hay disputas entre las mismas organizaciones criminales y otros más a ambos. Entonces, digamos, uno puede ver los pelotazos en esta región, pero en Saltillo, que es el mismo estado, está como todo más o menos tranquilo. Y puede uno ver una violencia exacerbada y todavía todos los días hay noticias de balaceras en Reynosa, Matamoros, Laredo un poco menos, y sin embargo en Victoria durante cierto tiempo estaba relativamente tranquilo, ¿no? Entonces, o otros estados, ¿no? Tranquilos. Yo lo que he observado, por ejemplo, es que cuando uno ve los ingresos de los promotores artísticos, cuando uno compara México, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, pues uno ve cómo Nuevo León y Tamaulipas tienen una línea hacia abajo clara y en los otros no, lo que significa que son realidades diferentes y que la violencia muy seguramente pues afectó, ¿no? Pero no, lo que quiero decir es, no está generalizada en el país, sino está en un lugar y luego en otro, y luego ya baja, y luego sube en otro, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rompimiento de los Zetas con el Cártel del Golfo durante el 2005 es previo a la propia guerra de Calderón y afecta principalmente en esa primera instancia a Nuevo Laredo. En otros lugares como La Laguna aparece entre 2012 y 2013 y en el caso de los músicos de hip hop mencionan que para el caso de Monterrey sería 2008-2013, ¿no? Entonces, como ven, pues es discontinua, ¿no? Eso es lo que lo que quiero decir con discontinua. De este modo, zonas urbanas o rurales y sus respectivas escenas musicales se ven afectadas según la lógica de los distintos enfrentamientos. Ahora bien, desde diferentes ámbitos la violencia impacta a la música popular en el noreste, porque buena parte del control de una región y de una plaza dependen del control de su vida nocturna, y la vida nocturna es parte importante para el desarrollo de la música, no solo aquella ligada a la industria, sino también la vinculada es decir, no hablo de la música grabada, sino de la música en vivo, y de la música en vivo no solo de los lugares donde hay artistas, sino de los lugares donde hay bodas, bautizos, o sea, donde también hay artistas para animar
esas decenas y decenas de celebraciones. Es algo que uno tiene a veces que destacar, porque México es un país donde se hace mucha fiesta, mucha fiesta, ¿no? Entonces, comandantes, tropa de las organizaciones criminales y del gobierno usan a veces los bares y los centros para negocios y diversión. La violencia ahuyenta a las personas y esos lugares sencillamente deben de cerrar o abren, pero digamos ya no va el público tradicional, ¿no? Y los músicos ya no acuden. La música se muere ahí. En buena parte de la frontera la música prácticamente, la música en vivo prácticamente sufrió un descenso muy sensible, ¿no? El otro proceso es que los músicos, si querían seguir trabajando dentro del ámbito de la música, tenían que buscar oportunidades laborales en la otra parte de la frontera, ¿no? Como las tres son ciudades fronterizas, bueno, pues a tocar ahora en los bares de Nuevo Laredo, etcétera, ¿no? Finalmente también está el asunto de la piratería musical y de los videogramas, porque estos también cayeron en control de los cárteles. Entonces es una cosa sumamente interesante, porque es algo así como una economía sombra, una economía ilegal, pero que ahora está controlada por otra organización que es la del crimen organizado, ¿no? Entonces, pues ellos, por ejemplo, tenían, como toda empresa, un sistema, ¿no? Para primero sacar a los vendedores problemáticos, luego mantener a los que ya estaban, darles la nueva mercancía y llevar un control muy minucioso de todo lo que se vendía. Entonces, aquí lo que importa pues es pues la disputa, ¿no? En el caso de Gómez, digamos de La Laguna, Torreón, Lerdo, Gómez Palacio sobre todo, lo que observamos pues es primero una disputa entre los Zetas y el cártel de Sinaloa, y esa disputa es una parte de la historia contemporánea o reciente de La Laguna que no se ha escrito muy bien, pero que los músicos más o menos han platicado, y básicamente consiste en que no solamente hubo, como en Nuevo León, digamos, violencia armada, pública, a plena luz del día, sin control de las autoridades, sino que a diferencia de Nuevo León, se desmanteló el sistema de justicia. Entonces vivieron un periodo de 6 meses sin policías, de manera que los ciudadanos tenían que cuidarse ellos solos. Y esta narración de los raperos es un grupo ya más o menos reconocido, pionero también, nos lleva o nos ilustra un poco el dilema que tienen los músicos, ¿no? Bueno, puedes seguir siendo músico si, por ejemplo, haces música para ellos, o haces composiciones para ellos, o puedes tomar un taxi mientras otras cosas pasan, o te puedes ir a Estados Unidos y buscar, en fin, ¿no? Lo que este grupo hizo fue... este grupo se llama Caballeros del Plan G, ¿no? Voy a leer un poquito lo que pasó. En el caso de La Laguna, la disputa entre el cártel de Sinaloa, posicionado en los municipios de Durango, y el cártel de los Zetas, posicionados en la parte de Coahuila, pero haz de cuenta que es Tlalpan y Coyoacán, ¿no? O sea, no hay diferencia. Desata una guerra con gran impacto entre la población común y entre los músicos. Como consecuencia de ello, Gómez Palacio, municipio de donde había surgido este grupo Caballeros del Plan G, que es este grupo que ustedes seguramente conocen, probablemente conozcan, sufren un desmantelamiento temporal, sufren un desmantelamiento de sus actividades, ya no tienen trabajo. Y entonces, sin trabajo, lo que deciden es en esos meses encerrarse y crear, y olvidarse, como quien dice, del mundo. Y componer, crear, grabar, pues ellos tienen sus estudios de grabación, son muy independientes, etcétera, ¿no? Entonces, pues así fue. ¿Por qué? Porque parte de la zona metropolitana de La Laguna debió arreglárselas por varios meses sin policías, ministerios públicos, peritos y sin penal.
Cuando ya te platican, dices, ¿por qué no lo he leído en un libro? O sea, ¿por qué no se ha escrito una historia o un reportaje? Pero cuando yo recorrí personalmente la ciudad, ya después de que hubiese pasado esto, ya encontré policías, eran más bien personas del ejército, no en camionetas, sino más bien en carros. El arma tenía que salirle siempre porque no cabía el arma, se veían un poco extraños. Pero lo mismo que en Reynosa, Laredo, Matamoros, el centro estaba desolado, abandonado, ¿no? Entonces los caballeros del Plan G deciden encerrarse y crear, también comienzan a proponer talleres de rap a quienes gestionan políticas culturales y organizar eventos bajo el amparo de estas instituciones. Un año después, les digo, fui a Gómez Palacio, observé este paisaje. Gómez Palacio es como un patio trasero de Torreón, lleno de bodegas, un lugar realmente vacío y un poco desolado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que traté de hacer? Bueno, esta narración, que es una narración muy viva, porque son 5 elementos y yo entrevisté, digamos, a veces a 2, luego a 1, luego a otro, los entrevisté por separado, luego los entrevisté juntos, y recientemente hicimos un taller sobre violencia y ahí entrevisté a 2 de los principales como para las cosas que se me hayan pasado. Yo decía, pues aquí debe de haber indicadores, ¿no? De cómo... indicadores del INEGI, de cómo la actividad económica vinculada a la cultura o a la música se fue al carajo, ¿no? Y entonces lo que encontré es que no tengo acceso a datos de Torreón, no tengo acceso a datos de los municipios, porque el INEGI trabaja bajo un principio de confidencialidad que dice que después de cierto número, me parece que es 10, la información se guarda y a lo mejor se ofrece ciertas cosas, quizá puedan ofrecerte el dato de números de empleados, etcétera, pero ahorita si ustedes quieren hacer el ejemplo, el INEGI no ofrece nada de lo que pasó en el periodo 2004, 2009, 2014, o sea, es justo el periodo en el que estoy hablando, no ofrece datos de lo que sucedió. Ofrece datos de todo el estado, pero como les acabo de decir, como había discontinuidad geográfica entre las batallas o el impacto de las guerras, podría suceder que en Saltillo estuvieran regularmente bien las cosas, mientras del lado de la laguna pues ni te acerques, ¿no? Entonces cuando uno toma los datos totales, pues el total borra las diferencias, y lo que yo quería era encontrar las diferencias, y el INEGI no me ayuda en ese sentido. Debo reconocer que el INEGI fue un vital y muy cordial colaborador en este ejercicio. Ellos me fueron acompañando, me fueron enseñando, y fue algo así como su cliente frecuente. Es una institución realmente como ejemplar en ese sentido, porque hay muchísima información. Entonces lo que ustedes ven pues son datos de todo el estado de Coahuila. El personal ocupado de los grupos musicales es de 197, 130, 116. El total de ingresos medido en millones de pesos de cantantes y grupos musicales baja de 16,000, luego 12, luego 5. O sea, sí se ve. Son cantantes en vivo, ¿no? Sí se observa una disminución, pero luego en el número total de unidades económicas baja y luego sube. Entonces uno lo que necesita es como enfocar, ¿no? Pero por el principio de confidencialidad no puedes enfocarte. Entonces hicimos un escrito muy particular al INEGI, una solicitud particular de todos los municipios de la zona noreste en los que yo estaba interesado. Justificamos, es un escrito de 7 cuartillas con el formato que ellos tienen para microdatos, es decir, datos ya más específicos, y lo que nos devolvieron era algo así como cuando tienes acceso bajo la libertad de prensa o ahora bajo la ley de transparencia, y pues te dan el texto y ya está rayado, 2 renglones, rayado, o sea, no me sirve, no puedo trabajar con eso, ¿me entienden? Digo, aquí sí me ayudaría mucho que hubiese esta posibilidad, no hay esa posibilidad, y pues bueno, ya.
Miren, por ejemplo, en los censos anteriores sí conseguí datos para Nuevo Laredo. Ahí sí es para un municipio y es un poco lo que compartí en el texto que yo envié, ¿verdad? Porque ahí se observa cómo algunos datos del total municipal, ahí sí digamos, las líneas, los datos cuantitativos respaldan a la narrativa de los actores en el sentido de se acabó la música aquí. Y así tú ves los datos, son 70, 20, 13. O sea, se acabó la música, ¿no? Y eso es lo que uno aspiraría, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría como científico social, siempre estar respaldándome una con otra, porque de repente, como vimos en el primer caso, uno puede suponer que está hablando uno de todo el panorama y luego resulta que puede haber otras personas que también tengan otras historias, ¿no? Que yo debería de considerar, ¿no? Ya para terminar, unas conclusiones. Hay un corte abrupto de las actividades artístico-comerciales en este periodo que acabo de mencionar, un poco 2006, 2013, dependiendo, ¿no? Esto por la violencia que afectó a buena parte de los diferentes niveles, tanto de la música en vivo, en bares, sí, centros nocturnos, como en la música de los músicos que uno contrata para la fiesta de su boda, ¿no? En toda esa música afectó mucho. Y ya vimos también que el cambio tecnológico y la piratería pues también afectó, algo que creo que sí les comenté, ¿no? Después de esta cuestión de tener un negocio, pues un emporio y luego tener un negocio ya muy pequeño, esta empresaria nos comentó que en la época de la violencia intentaron asaltar su bodega 6 veces, ¿no? De forma tal que pues se sentían desesperados porque no vendían y lo poco que tenían se lo querían robar porque había pues ya mucha impunidad, ¿no? La anécdota que comenta es que una de estas veces lograron llamar a la policía vino, detuvo a la persona y necesitaban dar dinero para que la diligencia continuara, ¿no? Y ahí es donde ahí terminó el ciclo y ahí termina esta historia donde yo considero que primero hay que registrarla, después analizarla un poquito, ¿no? Ahí se necesita estudiar el impacto para la vida económica de la industria del entretenimiento, de las diferentes áreas vinculadas a la música. Se necesita analizar también una diversidad de emprendimientos artísticos y propuestas de promotoría cultural, porque luego muchos de estos músicos, por ejemplo, estos músicos raperos que no tenían trabajo, ni nadie podía contratarlos, a veces iban a otros lugares de México donde no había violencia, pero a través de sus propuestas de promotoría, digamos, vamos a enseñarle rap a los chavos que están trabajando como halcones o en esos lugares, ¿no? Vamos a enseñarles rap, vamos a hacer, y el gobierno de Coahuila los apoyó y uno de ellos tiene cerca de 8 años haciendo ese tipo de trabajo. La vorágine de la violencia también generó una respuesta, y esa respuesta, que es cultural desde el punto de vista de lo que a mí me interesa, que es la economía, también hubo respuesta porque vivieron de eso, es decir, se convirtieron, aunque sean empleados, pero haciendo algo, porque los raperos siempre les gusta, son como muy emprendedores, en la onda de la individualidad es muy importante, aunque también se trabaja mucho en equipo y en comunidad. Y bueno, pues ser un funcionario público no siempre agrada, pero el tipo de trabajo que hacen les agrada muchísimo. Yo los acompañé a estos lugares, decían, pues mira, estas calles nadie nunca entraba, te mataban, y estos mismos chavos ahora pues están haciendo rimas sobre lo que vivieron y han vivido, ¿no? Yo quisiera decir, para terminar, la convergencia de metodologías y técnicas cuantitativas y cualitativas ayuda y complementa la generación del conocimiento como un principio heurístico en sí mismo. La relativización de nuestros hallazgos con otro tipo de datos siempre sana, pues nos interpela y nos ayuda a generar nuevas preguntas, que es en lo que vamos nosotros siempre en busca de. Pero la construcción del dato
cuantitativo con el que se quiere contrastar o comparar con el dato más de tipo etnográfico, cualitativo, exige mucho trabajo y rigor metodológico, mucho cuidado con cada uno de estos tipos de datos, primero para ofrecer validez del dato en sí mismo, qué es lo que él quiere, qué es lo que tú pretendes medir con ese dato, ¿no? Si ese instrumento te va a generar el dato que va a medir lo que tú dices que quieres medir, ¿no? Y luego también tener este cuidado y esta asertividad de elegir el nivel de análisis donde se quiere hacer comparación o complementariedad con lo cuantitativo, ¿no? Eso es todo un reto. Pues no, las cosas cuantis y cuales no se comparan así como chiles y peras, y no, tiene su chiste, y dentro de eso pues hay muchos retos, ¿no? En esta coyuntura, la perspectiva de la investigación-acción participativa ofrece una construcción más horizontal y mutuamente verificada del dato por parte del académico y del colaborador. Entonces, raperos de conocida trayectoria con los que logré hacer buena relación, alguna relación de amistad, pues están revisando mis textos y pues me enmiendan la plana, y muchas de estas cosas que yo construí pues se las daba. Y esta investigación, acción participativa, donde ellos tienen una voz cantante y más que informantes claves, se convierten en colaboradores para este tipo de procesos entre cuanti y quali, me resultó muy provechosa, ¿no? Es decir, ellos tenían una narrativa y una historia y yo les llevo números, y esos números los hace pensar sobre cosas y me dicen cosas nuevas que antes no me habían dicho, y eso sería básicamente lo que yo quería comentar. Y pues finalmente que uno también tiene que tener más preparación para poder identificar situaciones tanto de evasión fiscal como de lavado de dinero, y pues tener cuidado y proteger su propia integridad, ¿no? Tuve también algún estudiante como yo, como lector de su tesis, de empresarios que trabajan en el narcocorridos, y él quería hacer su tesis de eso. Entonces ciertamente uno tiene que tener mucho, ya al final sus asesores digamos que lo movieron un poquito fuera de la zona de peligro, porque uno tiene que tener formación para eso. Por mucho que yo tenga experiencia como investigador, no tengo experiencia para este tipo de cosas. Entonces yo me tengo que formar si me quiero acercar un poco más, ¿no? Y con esto terminaría. Muchas gracias.